Ya, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, Miss. Sí, Miss, se le escucha. Sí, Miss. Ya, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la retinopatía diabética. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, la retinopatía diabética es una patología bastante frecuente, obviamente, en la población diabética, ¿no? Ahorita en las diapositivas que yo les he traído vamos a ver como tipo de epidemiología de cuántos diabéticos eh, sufren de retinopatía diabética, que esto es un gran porcentaje, ¿ya? Entonces, la retinopatía, como su mismo nombre lo dice, va a ser una patología de la retina, ¿sí? Una patología de la retina que va a estar causada por una diabetes, pero no cualquier diabetes, sino una diabetes mal controlada, porque hay también los pacientes, pues, que son diabéticos, pero llevan una vida saludable, alimentación, ejercicio, entonces no se complican, no llegan a desarrollar los cuadros secundarios de diabetes, porque no solamente la diabetes, ustedes saben que causa problemas a nivel ocular, sino también a nivel renal, ¿no? Lo que se llama las neuropatías, etcétera, ¿no? Pero a nivel ocular causa lo que es en mayor gravedad, podría decir, la retinopatía diabética, porque también puede causar cataratas, ¿no? Lo que conocemos como catarata metabólica, ¿ya? Entonces, después de esa pequeña introducción, vamos a hablar de la diabetes. La diabetes en sí se podría decir que es una epidemia a nivel mundial, ¿ya? Entonces es un problema de salud pública. La salud pública estudia todo lo que son las epidemias, ¿no? Las pandemias, justo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y el caso de la diabetes es una epidemia, sobre todo en estos tiempos en el que la gran mayoría de personas lleva pues una alimentación muy deficiente y eso ha incrementado. Aparte de eso, los factores genéticos, obviamente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en sus estadísticas que realiza, nos dice que el número de diabéticos aumentará de 172, que es más o menos en la actualidad, a 366 millones en el periodo del año 2020 al 2030. Entonces, más o menos en 10 años va a aumentar de 172 millones que tenemos más o menos actualmente a nivel mundial a 366 millones. Entonces es una buena cantidad de personas, ¿no? ¿Y por qué se va a deber esto? ¿A qué causas? Primero, la mala alimentación del paciente, ¿no? También factores hereditarios, el envejecimiento también puede llevar consigo esto y el sedentarismo, ¿no? Una persona que nunca hace ningún tipo de deporte, no camina, etcétera, lleva una mala alimentación y aparte de eso tiene factores hereditarios, papá, mamá, abuelos, hermanos, etcétera, que sean diabéticos. Entonces, si cumplen con todos estos criterios, van a causar diabetes en el paciente. Muy bien, entonces eso es la diabetes, es una epidemia, ¿sí? A nivel mundial. Sobre todo se ve más en todo lo que son los países más industrializados, donde la comida es más procesada, las que consumen, porque hay un desequilibrio del metabolismo. Muy bien. Ahora, el paciente diabético, cuando recién está en las primeras fases de diagnóstico, ¿no? Porque un paciente puede ser diabético durante un tiempo y no darse cuenta, hasta que aparecen estas tres fases, que también se le conoce como la tríada de la diabetes, ¿no? El paciente diabético que está en el debut diabético, porque el debut diabético es la fase justamente donde el diabético sale a relucir todos estos síntomas. Y es ahí, en la gran mayoría de personas, cuando recién acuden a un médico con todos estos síntomas y se le detecta pues la diabetes, ¿ya? Entonces, durante el debut diabético, el paciente presenta esta triada. ¿Qué presenta? La polifagia, las 3P la conocemos, ¿no? La polidipsia y la poliuria. La poliuria va a ser el exceso de miccionar. A cada momento el paciente va al baño a orinar. La polidipsia va a ser la excesiva sed que tiene el paciente, ¿no? Toma agua a cada rato, tiene mucha sed que no la sacia, entonces toma, y por eso también es que va al baño a cada rato, la poliuria. Y la polifagia, también tiene mucha hambre,
¿sí? Mucha necesidad de comer a cada momento. Y acá podríamos agregar uno, que es la cuarta P. En algunos textos va a encontrar las tres, en algunos textos le agregan lo que es la pérdida de peso, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene la polifagia, la polidipsia y poliuria y además está perdiendo peso, entonces son indicadores de que el paciente puede estar sufriendo lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, en la fase de debut diabético aparecen esos tres síntomas y luego con el tratamiento que se le da al paciente ya suelen desaparecer o ir bajando poco a poco. Entonces, con el tratamiento que primero lo que se le da al paciente, dependiendo del grado, porque hay pacientes que debutan con glucosas muy elevadas, se les pone lo que es la insulina, que va a regular la glucosa, o en todo caso solo cápsulas de metformina para mantener estable. Y ya que estamos hablando de esto, díganme ustedes, por favor, ¿cuáles son los valores normales de una glucosa? Que es muy importante conocerlo en nuestra carrera. 90 más o menos Miss. De 90 a 120. Ya, exacto, es un rango. Ajá, es un rango, no es un valor estático, o sea, no es 90, ya es 90 a 125 más o menos. Según los endocrinólogos, nos dicen que un paciente sin diabetes está en ese rango, de 90 a 125, ¿ya? Un paciente diabético controlado, en ayunas, debe de estar hasta 120 en ayunas. Y con desayuno hasta 150 más o menos para decir que sí, está controlado. Pero si en ayunas le sale más de 150, ya es que la diabetes no está yendo bien. Entonces, hay varios grados, ¿no? Hay pacientes que solamente consumen lo que es las cápsulas de metformina, que es la primera línea de tratamiento, y tienen una glucosa controlada. Además de eso, obviamente que tienen que llevar una alimentación balanceada y todo eso, ¿no? Hay otros pacientes que ya complican un poco más y se vuelven insulinodependientes, entonces ingieren lo que es la metformina y también adicional se ponen algunas unidades de insulina diario. Eso va a depender ya del grado del paciente, pero en las primeras instancias es lo que es la metformina nada más y la alimentación. Eso. Entonces, en los diabéticos tenemos pacientes, por así decir, muy ordenados y muy desordenados. Entonces, ¿quiénes son los que van a padecer de la retinopatía diabética, que es el tema de hoy? Los pacientes desordenados, los que no toman su medicamento, comen desordenadamente. Entonces, poco a poco va a ir apareciendo las complicaciones, ¿no? Entonces, la retinopatía diabética es una enfermedad altamente agresiva que puede llevar a una ceguera irreversible. Entonces, los diabéticos son una parte de la población que tiene que hacerse lo que nosotros conocemos como fondo de ojo, ¿no? Entonces, un fondo de ojo anual obligatoriamente, ¿sí? ¿Qué otros pacientes, dejando un poco de lado el tema de la diabetes, sugerimos que sean un fondo de ojo anual? A ver, por favor. Los hipertensos también pueden ser Miss. Muy bien, hipertensos, ¿qué más? A ver, participando, por favor. Ya, también. A ver, asociándolo más a nuestra carrera, ¿qué paciente con un defecto refractivo específico tiene que hacer su fondo de ojo? Y es temas de lo que hemos visto antes. Miopía, mis altas. Exacto, muy bien. La miopía alta, ¿no? Justamente habíamos visto en el desprendimiento de retina, que fue una de las clases anteriores, que los pacientes miopes elevados, pues se caracterizan por tener globos oculares más grandes. Recordemos que la longitud axial del globo ocular, más o menos 24 milímetros, pero en pacientes miopes 25, 27, ¿no? 28, hasta 29 he visto alguna vez. Entonces, estos ojos son muy grandes y al ser muy grandes, pues la retina, que es esta capa sensitiva, la más interna, la más delgada también, se estira y se vuelve más débil y puede causar en algún momento un pequeño desgarro para convertirse luego en un desprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el fondo de ojo? Encontrar algún indicio de desgarro, ¿no? Para tratar de sellarlo con láser y que no se desprenda, ¿no? En el mejor de los casos es mejor no encontrar nada, pero mientras más alta sea la miopía,
más probabilidades de que el paciente desarrolle desprendimiento de retina. Entonces, los problemas retinales hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque la retina es esta capa que va a realizar la fototransducción. Sin retina no hay visión, simplemente. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y justamente la carrera que ustedes están estudiando es eso, atención primaria. Tratar de evitar que el paciente llegue a estas alturas, ¿no? Entonces hay que conocer las patologías. Muy bien, entonces regresando al tema, el paciente diabético va a cumplir esa triada de síntomas en su debut diabético. Luego, cuando ya se estabiliza, ya no hay mucho de la polifagia, discia, poliuria, ¿no? El paciente lleva una vida normal, que sería lo adecuado. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Todo Todo claro, Miss. Ya, ahí para acotar, en el tema de la glucosa, ya me han dicho que es valor normal 90 a 125, ¿no? Pero el examen de glucosa no es el examen determinante para que el endocrinólogo, en este caso, que es el especialista de todo lo que es las patologías endocrinológicas y la diabetes es una de ellas, este examen de glucosa no es el factor determinante para decir si el paciente es diabético o no, es un indicador. Ya es un indicador. El paciente va con la triada de la diabetes a la consulta, le dice, doctor, tengo hambre, tengo mucha sed, he bajado de peso, micciono mucho, me mareo, etcétera, me bajó la visión, porque ustedes saben también que cuando la glucosa está elevada, la visión baja, porque el cristalino se hincha, se llena de agua, se miopiza el paciente. Ese ya es otro tema, ¿no? Entonces, el médico escucha todo esto y automáticamente lo que le viene a la cabeza es que el paciente podría ser diabético. Pero no solamente envía un examen de glucosa, claro, es un indicador, sí, pero hay otros exámenes que son los que van a dar el diagnóstico certero, como es la hemoglobina glicosilada y como es la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué diferencia hay entre el examen de glucosa normal, que puede ser cuando le extraen sangre al paciente, o estos glucotests rápidos, que le sacan del dedo una gotita de sangre ya? Es que esos exámenes de glucosa al instante, ¿ya? Tanto de sangre y tanto del glucotest rápido, te botan la glucosa que tiene el paciente en ese momento, ¿ya? Lo que tiene en ese momento el paciente te saca ese examen. La hemoglobina glicosilada, en cambio, te bota un valor más o menos de cómo ha estado la glucosa durante 2, 3 semanas. Entonces, es más exacto. Ahora, el valor de la hemoglobina glicosilada, así se llama, no es igual que la glucosa, es diferente. El paciente no diabético debe tener de 3 más o menos a 5 miligramos por decilitro de hemoglobina glicosilada. Pero los pacientes mayores a 5, en algunos textos mayores de 4.5, son considerados diabéticos. ¿Ya? Entonces, una hemoglobina glicosilada de 5, más o menos, indica glucosas de 180, 200. Entonces, el endocrinólogo más se basa en la hemoglobina glicosilada que en la glucosa, porque la glucosa es el azúcar que tiene el paciente en ese momento, pero el endocrinólogo quiere saber cómo ha estado esa glucosa durante más tiempo, ¿no? Cómo ha ido ese comportamiento y qué examen le va a dar al endocrinólogo esta respuesta, la hemoglobina glicosilada. Valores normales de 3 a 5 más o menos, algunos laboratorios hasta 4.5. Valores altos, mayores de 4.5, ya son considerados pacientes diabéticos confirmados. Igual cuando hay un paciente que ya es diagnosticado con diabetes y va a su control después de mucho tiempo, porque lamentablemente así son los pacientes, va y le dices, no doctor, no he estado tomando las pastillas, sí he estado comiendo desordenado, azúcares, carbohidratos, etcétera, y vengo porque estoy sintiendo una molestia, porque básicamente la gran mayoría de pacientes van al médico cuando están sintiendo ya algo, ¿no? Cuando están sanos no van, y eso es un grave error que se comete, ¿no? Entonces, ¿qué hace el endocrinólogo? Pedir nuevamente la hemoglobina glicosilada, y eso le demuestra a él cómo ha estado el paciente durante básicamente este tiempo que no se ha evaluado, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicosilada es un examen muy importante para lo que es el control de la diabetes, ¿ya? Y también la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, ya que estoy hablando de estos temas, les voy a dejar una actividad súper rápida de 10 minutos.
Son 8:35. Les voy a dar 10 minutitos para que me averigüen qué es una hemoglobina glicosilada y qué es una prueba de tolerancia a la glucosa. Voy a escoger 3 alumnitos al azar para preguntarles qué es lo que han investigado en este tiempito. ¿Les parece? Para ir adentrando un poco al tema. Miss, buenas noches. ¿Podría dictar nuevamente las preguntas? Ya. 15 minutos, ¿ya? 15 minutos. Miren, me averiguan qué es el examen de hemoglobina glicosilada y la prueba la curva de tolerancia a la glucosa. Vuelvo a repetir, hemoglobina glicosilada y curva de tolerancia a la glucosa. 15 minutos averiguo, yo pregunto a cualquiera, escojo, a ver, por ejemplo, Ruth, dime, ¿qué has investigado? Y Ruth me dirá, profesor, la hemoglobina glicosilada es esto, y la curva de tolerancia es esto. 3 alumnos al azar voy a escoger. ¿Está bien? Son rapidito. ¿Tolerancia qué? Curva de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza? ¿Ya? Prueba de hemoglobina glicosilada y prueba de curva de tolerancia a la glucosa. Estos dos exámenes tan básicos para ver cómo está un paciente con su glucosa. ¿Ya? Porque el examen de glucosa ya sabemos cómo es. ¿Listo? Sí, Miss. Son 8:35, 8:50. Paso con las preguntas. Vale.
Chicos, listo. ¿Ya está? Para poder iniciar la ronda de preguntas. Sí, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. listo. Muy bien. A ver, empezamos. A ver, escogemos al azar. Galán Tarazona, cuéntanos, ¿qué has investigado, Daniel? A ver, Galán, ¿se encuentra? Bueno, parece que no está. A ver, Guayán Ignacio. Chicos, participen, por favor. Yo acá voy anotando quienes no responden. ¿Ah? ¿Se encuentra Guayán? Buenas noches. Buenas noches. Aló. Cuéntenos qué ha investigado sobre el trabajo que les dejé. Sobre la gluceína es que hay valores eh, que son estándar, ¿no? Por ejemplo, dice que un valor estándar normal debe ser de 5,7 y un valor para unas personas que tienen diabetes es de 5,7 a 7%. Y las personas que no tienen controlada su diabetes, por lo que entiendo, están mayor a 7%, ¿no? De 9 a 10 incluso. Ya, eso nos está hablando de la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Glicosilada, así es. Es un examen para Ya. determinar cómo es, está controlándose la glucemia que hay en la sangre, ¿no? De los glóbulos rojos. Exacto, muy bien. Claro, y hay pacientes muy descontrolados. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes con hemoglobina glicosiladas de 15, de 16, imaginen. Esos son equivalentes a que este paciente lleva sus glucosas en 500, 600, la gran parte de su vida, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicosilada es un examen por experiencia muy, muy importante. Ahora cuéntenos la curva de tolerancia a la glucosa, ¿qué es lo que evalúa? Permite diagnosticar lo que es la intolerancia a la glucosa a la glucosa o la diabetes franca, también llamada diabetes mellitus. Muy bien, ya, listo, Guayán. A ver, Cisneros y Fuentes. Aló, Miss, ¿me escucha? Sí, sí se le escucha. ¿Qué investigó Cisneros? Como mi compañero dice, no, la prueba de ¿cómo se llama? Hemoglobina glicasa es cuando, para analizar la glucosa en la sangre, la insulina más que todo. Un normal es por debajo de 5,7, como dice, o prediabetes dice de 6,4%, y ya es diabetes con diabetes muy alto, pues, ¿no? Claro, muy De- bien. ¿Y la prueba de tolerancia a la glucosa? en eso, en eso nos dice que es cuando, para diagnosticar la intolerancia a la glucosa, franca, pues como dijo mi compañero, eso coincido. Después un nivel de glucosa en la sangre normal es inferior a 140 miligramos por decilitro de sangre. Muy bien, claro, como su mismo nombre lo dice, esta evaluación nos permite conocer cuánto toleramos a la glucosa, ¿no? Sí, Entonces nos hacen ingerir glucosa líquida, ¿ya? Y dura el examen un largo tiempo porque hay que tomar la glucosa en tiempos, ¿sí? Muy bien, sí, Elvio. ¿Algo que agregar? ¿Todo bien? entiendo. Ya, a ver, terminamos con portugués.
¿Portugués me escucha? Sí, Miss. Sí, portugués. Cuéntenos qué pudo investigar. De la hemoglobina glicolizada, bueno, que es un análisis de sangre, ¿no? Común que se utiliza para diagnosticar los tipos de diabetes 1 y tipo 2, ¿no? Ya que en el tipo 1, que es cuando el páncreas no produce nada de insulina, ¿no? Y que es común en niños y adolescentes. Y en el tipo 2 es cuando mayormente afecta a los adultos. En ella es cuando produce el páncreas sí produce la insulina, pero no lo suficiente, ¿no? Como para poder estar bien, ¿no? Y que tiene causas externas, ¿no? Que puede estar asociada a los tipos de alimentación, a la falta de ejercicio. Esos son en los tipos de diabetes, ¿no? Después averigüé sobre la curva de tolerancia a la glucosa también, los pasos, averigüé. Por decir, cómo se realiza este examen, ¿no? Tiene 5 pasos. El primer paso es que se debe tomar, normal, 3 días antes del examen, comer normal, perdón, 3 días antes del examen, ¿no? Después, segundo paso es, una noche antes de la prueba del examen, se debe llegar con al menos 8 horas de ayuna. El tercer paso es ya cuando se saca la prueba posterior, se indica al paciente que tome el líquido que contiene 75 gramos de azúcar. En el cuarto paso se tiene que esperar de 30 a 60 minutos para tomar otra muestra de sangre, ¿no? Y así tiene que repetir 2 o 3 veces la prueba. Dura hasta 3 horas. Después, en caso de que después de hacer todos estos exámenes, se lleva al laboratorio para analizarle y luego el profesional encargado pues se encarga de decir si tiene una prediabetes o una diabetes. Eso es lo que he averiguado Miss. Muy bien, Mónica. Claro, más completa la información. Sí, como dice su compañera, esta prueba de curva, la curva de tolerancia a la glucosa, demora bastante tiempo porque el paciente tiene que tomar cada cierto tiempo, 10, 15 minutos la prueba, perdón, la glucosa, y sacarle la glucosa como un glucotest rápido. ¿Ya? Y comparar si es que este paciente tolera glucosas elevadas y luego regresa a su estadio normal. Entonces, eso se hace en los pacientes que están sospechosos de diabetes. También, ya que su compañera ha mencionado los tipos, también se hace en pacientes gestantes porque existe lo que es la diabetes gestacional. Ahorita vamos a hablar un poquito de los tipos de diabetes. Entonces, existe lo que es la diabetes gestacional, que más o menos, según la teoría, suele aparecer en las 28 semanas de gestación. Entonces, por protocolo, a todo paciente gestante de 28 semanas se le realiza exámenes de glucosa, de curvas de tolerancia, para saber si la paciente podría estar desarrollando un cuadro de diabetes gestacional, ¿ya? Es una diabetes pasajera, no es que va a quedar la paciente con diabetes, ¿no? Genera un poco de diabetes al principio, perdón, durante todo el embarazo y cuando ya luego del parto suele desaparecer, ya es solamente gestacional. Muy bien, Mónica. Víctor, ¿quiere preguntar algo? Está con la mano levantada. Gracias, Miss. Buenas noches. No, simplemente para aportar también a lo que ya vienen diciendo los compañeros, que yo había sacado información que, supongamos, la glucosa, bueno, la glucosa glicosilada es la que se hace, digamos, a los pacientes también cuando, digamos, cuando se van a hacerse su control al médico. A veces se controlan, digamos, un día, 2 días o 3 días, una semana antes para que su glucosa baje. Entonces ahí es el médico donde lo manda a sacar, digamos, la glucosa glicosilada para ver, digamos, el tiempo de
del control del azúcar, ¿no? Porque eso se ve de 3 meses o un mes así atrás. Aparte de la curva de tolerancia, pongamos que a un paciente le hacen consumir glucosa y lo ven que cuánto sube, ¿no? Pongamos se dispara de 120, 140, ¿sí? Y a las 2 horas ya está bajando, digamos que es un paciente normal, o sea, no tiene, digamos, diabetes. Y en el caso de los diabéticos, ya suben, digamos, a 300, 250, y no bajan al instante, sino bajan después de 4 horas, 6 horas. Eso quería aportar, Miss. Muy bien, Medina. Claro, exactamente. Su compañero ha dicho algo muy importante, que el examen de hemoglobina glicosilada, como les había dicho yo también, es un examen que me arroja la glucosa, los valores de glucosa, cómo ha estado el paciente durante un cierto tiempo. A diferencia de los exámenes de glucosa básicos o los glucotest del dedo, esos test de glucosa que tienen a veces los pacientes en casa, eso te bota la glucosa del momento, ¿no? Lo que tienes en ese momento te la bota. Pero si ya el paciente quiere saber cómo ha sido su historial de glucosa, entonces la hemoglobina glicosilada es el examen adecuado, ¿ya? Muy bien, entonces nunca olviden esa diferencia entre las dos. Para diagnosticar un paciente diabético hay que realizar básicamente esos dos exámenes, glucosa y hemoglobina glicosilada. Y ya con más exactitud la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, listo, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ya, disculpen. Entonces, no olvidar también lo que es la triada de la diabetes, ¿ya? La polifagia, la polidipsia, la poliuria, y podríamos agregar ahí lo que es la pérdida de peso. Pero básicamente son esas tres. Muy bien. Ahora hablemos de los tipos, ¿no? En los tipos, chicos, en la actualidad se han detectado muchos tipos, pero básicamente los más frecuentes van a ser la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. ¿Ya? Tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Luego existen otros tipos de diabetes, pero son en menor frecuencia. ¿Ya? Entonces, en la diabetes tipo 1 nos dice, se origina, como dijo su compañera Mónica también, que nos dio un poco de información, se origina porque el páncreas no genera suficiente insulina o en algunos casos no genera nada de insulina. Es una de las enfermedades crónicas más recurrentes en los niños. ¿Sí? La diabetes tipo 1 es característico de población infantil y adolescente y es incurable también. ¿Ya? Entonces, el páncreas al no producir nada de insulina o poco, estos pacientes de diabetes tipo 1 son todos insulino dependientes. Entonces se inyectan insulina diariamente, existen unos dispositivos ahora de bombas de insulina que se ponen en la piel, que se programa cada cuánto tiempo arroja insulina dentro del cuerpo, ya es la tecnología que ha logrado esto. Entonces es incurable, es característico de niños y adolescentes, muchos de ellos nacen ya con esta diabetes. En las causas, factor genético primordialmente, infecciones también, que haya podido tener el niño, algún tipo de infección, una mononucleosis quizá. Influencias ambientales también se dice que puede haber, pero básicamente la diabetes tipo 1 se ve más que todo por parte genética, ¿ya? El tratamiento, como les dije, la necesidad de insulina. Son insulinodependientes, a diferencia del tipo 2, que no todos llegan a ser insulinodependientes. Algunos, los que se descontrolan, pero no todos. El tipo 2 es lo más frecuente que se ve, ¿sí? La mayoría de pacientes, el 80%, por así decirlo, tiene diabetes tipo 2, que es la que aparece en mayores de 40 años. Pero actualmente se podría ya decir que esto de que aparezca en mayores de 40 ya está desfasado, porque se están viendo pacientes desde 30 años e incluso un poquito antes que están desarrollando diabetes. Entonces, antes se podría decir que a partir de los 40 se desarrollaba. Pero ya hacia la actualidad, porque siempre hay que actualizarnos nosotros y ustedes como futuros profesionales, que las diabetes tipo 2 ya están apareciendo en pacientes de 30 años,
Ya, yo también en mi experiencia ya he visto mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la mala alimentación, por el sedentarismo. Entonces, la tipo 2 es la más común en los adultos mayores de 40 años. Estoy rectificando esta información que ya puede ser a partir de 30, puede ser. Claro que la predisposición es mayor luego de los 40, porque después de los 40 el cuerpo empieza a envejecer. Y ustedes lo saben, el ojo también, porque a partir de los 40 también se ve lo que es la presbicia, ¿cierto? Entonces, hay más predisposición. Pero por la mala alimentación puede aparecer la diabetes antes de los 40. Este tipo de diabetes llamado tipo 2 es conocido como diabetes del adulto e incluso puede pasar desapercibido. El paciente puede tener diabetes y no darse cuenta, sino hasta que aparece la triada de la diabetes, que es pues la polipsia, la poliuria, la polifagia. No es que le dio eso porque en ese momento desarrolló la diabetes, no, ya la ha estado ya con valores de glucosa elevada hasta que en un momento el cuerpo ya no da más y recién manifiesta todos estos síntomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de que un paciente desarrolle tipo 2? Peso excesivo, pacientes obesos, pacientes con inactividad física, 0 ejercicios, no camina, nada, sedentarismo total. Dieta pobre, ¿no? Muchos azúcares, alimentos procesados, grasas, etcétera, nada de verduras, nada de agua. Hay gente que no toma nada de agua, hay que tomar 2 a 3 litros diarios. Entonces, antecedentes, obviamente, la genética también importa mucho y la edad avanzada. Entonces, si ustedes se ponen a analizar la causa, son cosas que podemos prevenir, ¿no? Sobre todo si tenemos un factor hereditario ahí que puede hacer que desencadenemos la diabetes, ¿no? Entonces, si yo no soy diabético o diabética, pero mis familiares sí, y yo estoy llevando pues el peso excesivo, no hago ejercicio, no tomo agua y como desordenadamente, entonces tengo altas probabilidades de desarrollarlo en algún momento. Entonces, ¿lo podemos prevenir? Sí se puede prevenir, ¿ya? El tratamiento de la diabetes tipo 2 va a ser cambios en la dieta, definitivamente, y la actividad física. El paciente tiene que cambiar, dejar todos esos alimentos, realizar ejercicios periódicamente, y en algunos casos, por así decir, casi en todos, es necesaria la medicación, ¿ya? Que generalmente se empieza con tabletas de metformina, que son pastillas que van a regular la glucosa, y cuando ya se complican algunos pacientes, porque según la OMS me dice que de cada 3 diabéticos, solamente 1 es controlado, los otros 2 desarrollan complicaciones, ya tienen que ir a lo que es la insulina. Ese es el tipo 2. Luego viene la gestacional, entonces como su mismo nombre lo dice, se va a dar en la etapa de embarazo. Más o menos la semana 28, ¿sí? 28, 29 es donde suele aparecer la diabetes gestacional. Como su nombre lo dice, gestacional. Luego del parto desaparece. Pero, acá hay un pero al haber tenido antecedentes, esta persona, esta mujer, de haber desarrollado una diabetes gestacional en el embarazo, puede tener más factor de riesgo a desarrollar una diabetes tipo 2 luego. Por ejemplo, yo tengo 25 años, por ejemplo, ¿no? Salgo embarazada, desarrollo diabetes gestacional, mi bebé nace y desapareció la diabetes gestacional. Cuando tenga 40, voy a tener un antecedente de diabetes, que ha sido mi diabetes gestacional. Entonces, eso, y si le sumo nada de ejercicio físico, mala alimentación, entonces va a ser voy a ser más propensa a desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces la diabetes gestacional puede hacer que la mamá desarrolle en un futuro diabetes tipo 2 o puede hacer que el niño nazca con diabetes tipo 1. Entonces hay que tener bastante cuidado. También la mujer gestante tiene que tener una alimentación balanceada, ¿ya? Entonces una paciente gestante pues tiene que tener un control bastante cuidadoso de su embarazo. ¿Listo? Esas son las diabetes más frecuentes, la 1, la 2 y la 3. Perdón, la gestacional. De los 3 tipos que les he mencionado, el tipo 2 es el más frecuente, ¿ya? Pero tenemos otros tipos de diabetes,
que son las diabetes conocidas como enfermedades raras o huérfanas, que son las diabetes monogénicas y la diabetes secundaria. En las diabetes monogénicas tenemos dentro la diabetes tipo Moody, las diabetes tipo ADA, creo que se llama, no me acuerdo, LADA, ¿ya? Son diabetes ya causadas por mutaciones genéticas, problemas autoinmunológicos, y también existen las diabetes secundarias, que son diabetes que suelen aparecer como complicación de otras enfermedades que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente tiene un tratamiento autoinmunológico o reumatológico con altas dosis de corticoides. El corticoide a gran escala, cuando se toma mucho y en largo tiempo, causa también una diabetes secundaria. Se ha visto muchos casos, ¿ya? Pero son menos frecuentes. Las más frecuentes es la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Y de estas tres, la tipo 2 es la más frecuente, que aparece en población mayor de 40 años, aunque en estos tiempos se puede ver que está apareciendo incluso desde los 30 años. Muy bien. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Miss. Perfecto. Este tema es muy importante porque la diabetes está por todos lados, y en optometría y oftalmología. Sí, en optometría y Quería hacer oftalmología una tenemos pregunta. que ser... Ah, sí. ¿Quién está hablando? Sí, Houston. Miss, quería Houston. Sí, Houston, dígame. preguntarle en la gestación, en la gestacional, ¿a qué tiempo dice que se desarrolla? Más o menos en la semana 28, 29 es cuando suele aparecer, y es por eso que el ginecólogo en este caso envía el examen de hemoglobina glicosilada y curva de tolerancia a la glucosa a la paciente gestante en esta semana de embarazo. Más o menos que es la semana 6 a 7, perdón, del mes 6 a 7 meses de embarazo, si lo queremos poner en meses, más o menos ese mes, séptimo mes, sexto mes más o menos. ¿Ya? Pero recordar que esta diabetes desaparece luego del parto. Muy bien. Todo claro hasta el momento, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, entonces ya que hemos hablado un poquito de la diabetes, ya, porque hablar solo de diabetes es amplio. Yo he tratado de traer así como un resumen de los tipos, tratamiento un poquito, y que me investiguen así como lo han hecho muy bien. Entonces, esta enfermedad crónica, esta epidemia, cuando no es correctamente tratada, causa complicaciones a nivel de todo el cuerpo, a nivel de todo el sistema. Pero ahorita nos vamos a enfocar obviamente en lo que es la parte la parte ocular, ¿no? Entonces, la diabetes no solamente causa retinopatía diabética, chicos. Es lo más grave que causa, sí, pero también causa cataratas, las cataratas metabólicas, ¿no? Pero lo más grave que puede causar en el ojo y que puede llevar a la ceguera al paciente, una ceguera irreversible, es la retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, acá en la diapositiva he puesto, ¿qué es la retinopatía diabética? Es una complicación ocular de la diabetes, que está causada, ¿por qué? Por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Entonces, la retinopatía diabética, ¿qué va a afectar? Va a afectar la circulación ocular, va a afectar la irrigación retinal. Ustedes saben que la retina necesita nutrición y oxigenación por parte de la sangre que está ingresando a través de la coroides. Entonces, si la diabetes va a generar alguna alteración en esta irrigación normal, la retina no va a funcionar bien, van a aparecer hemorragias, exudados, que ahorita vamos a ver, y el paciente va a tener una agudeza visual muy reducida, que en algunos casos va a ser irreversible, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto, es bastante importante. Acá tenemos en el dibujo un ojo sano, ¿no? Una retina sana. La retina en sí es un tejido transparente, ¿no? Es un tejido nervioso transparente. Cuando hacemos un fondo de ojo lo vemos medio anaranjado, medio rojo, porque no es en sí la retina, sino es el brillo de la coroides. La coroides es la capa circulatoria del globo ocular, donde encontramos todas las venas, las arterias. Entonces, eso rojito que vemos anaranjado, en realidad es la coroides, porque la retina es transparente, ¿ya? Entonces, en ojo sano vemos ese brillo retinal normal,
Pero en la retinopatía diabética ya la vemos con hemorragias, con aneurismas, ¿no? Con vasos sanguíneos anormales que no deberían estar ahí, neovascularización. Es claro la diferencia. Entonces, ¿cómo voy a detectar eso? Con un fondo de ojo, ¿ya? Entonces, esto es un dibujo. Ahorita vamos a ver imágenes reales. Hablemos de epidemiología. ¿Ya? ¿Qué nos dice los textos, los libros, las tesis de la diabetes? Menciona que los pacientes diabéticos tienen un alto riesgo de padecer ceguera. Todos, sobre todo aquellos que llevan una vida descontrolada, no hay medicamentos, no llevan mala alimentación, etc. Nos dice también que 1 de cada 3 diabéticos tiene retinopatía diabética. Miren qué grande. De 3 diabéticos, 1 tiene. Es un porcentaje bastante alto. Entonces, los diabéticos tipo 1, que son los insulinodependientes, que generalmente son los niños, adolescentes, como les comenté, tienen mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética y edema macular. El edema macular es como algo secundario a la retinopatía diabética porque se va a acumular líquido, que justamente son los exudados, en los tejidos intersticiales de la retina. Ustedes saben que la retina tiene 10 capas. Entonces, en las capas se va acumulando este líquido y causa edemas maculares y por ende baja la visión central y de cerca. Ya hemos estudiado patologías maculares. Ya, eso es en el tipo 1. Los de tipo 1 tienen mayor riesgo de desarrollarlo. El 98% de los pacientes con tipo 1 y el 78% de los pacientes con tipo 2 muestran, dice, después de 15 años de diagnosticada la enfermedad, algún tipo de retinopatía diabética. Hay pacientes que tienen la diabetes por muchos años, ¿no? Más o menos un paciente con 15 años de diabetes ya estaría empezando a mostrar algún tipo de retinopatía diabética. Incluso se dice en pacientes que hayan tenido controlada su enfermedad, se puede observar algún indicio de retinopatía diabética. Claro que no va a llegar a un estado grave porque el paciente pues se cuida, pero de todas maneras sí o sí puede causar algún tipo de complicación, ¿ya? Entonces, bastante alto el porcentaje. No vuelvo a repetir, 98% de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 78% de pacientes con diabetes tipo 2 pueden presentar un poquito de retinopatía diabética. Porque también tenemos tipos de retinopatía diabética y lo vamos a ver ahora. ¿Qué síntomas tiene el paciente? En primera instancia, yo diría que el paciente no tiene ningún síntoma. Es por eso que el paciente no se da cuenta que tiene, 1, diabetes y 2, una retinopatía diabética. Pero cuando ya empieza a aparecer los síntomas, ¿qué siente el paciente? ¿No? Síntomas viene de sentir. Disminución de agudeza visual, que puede ser paulatina, o sea, poco a poco el paciente va dándose cuenta que se le está bajando la visión, o en algunos casos repentina, de un momento a otro. Eso más que todo cuando hay hemorragias. Generalmente estos síntomas que presenta el paciente son simétricos bilateralmente, o sea, en ambos ojos. La retinopatía diabética se da en los 2 ojos, generalmente es bilateral y avanza en la misma intensidad. Entonces acá en la imagen estamos viendo una imagen de un niño, ¿no? Visión normal, y acá vemos una visión un poco ya borrosa, vemos con pequeñas manchas negras en el campo visual, que básicamente son pues ya las microhemorragias, exudados, microaneurismas que el paciente ya estaría presentando. Entonces, muchas veces cuando el paciente ve de esta manera, recién acude a la consulta, ¿no? Y ahí cuando ya se detecta lo que es la diabetes, ¿no? Lo ideal es que si yo soy diabético, diabética, ir cada año, así no tenga ningún síntoma de visión baja, ir una vez al año a hacerme un fondo de ojo, una medida de vista, todo eso, es importante la prevención. No esperar a ver así para recién ir, porque si yo espero a ver así, pues voy a ir y de repente ya no haya nada que hacer o muy poco. Entonces, eso también es el trabajo de ustedes. No solamente estudian acá para medir la vista en una óptica y se acabó. No, tienen que saber educar al paciente, porque acá hay que tener educación para el paciente. Ese es el trabajo del optómetra en realidad, educar al paciente para evitar llegar a estas complicaciones. Y es por eso que ustedes llevan estos cursos de patología, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a tratar la enfermedad, porque eso es el campo del oftalmólogo,
pero eso no quiere decir que no la conozcamos. Tenemos que conocer el tratamiento, los síntomas, los signos, las complicaciones, porque nuestro trabajo es educar a nuestro paciente, prevenir, tamizar. ¿Listo? ¿Así todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto, muy bien, continuemos. Entonces, ahora hablemos ya de los tipos, ¿no? Acá es importante. Tenemos dos tipos de retinopatía diabética. Tenemos la no proliferativa y la proliferativa, perdón. De las dos, la más frecuente es esta de acá, la no proliferativa. Eso es lo que tiene la gran mayoría de pacientes. Entonces, así rapidito para que ustedes me entiendan y no se confundan en la diferencia. La no proliferativa es aquella retinopatía en la que no existen nuevos vasos sanguíneos. Los mismos vasos sanguíneos que tiene el paciente son los que se afectan. Pero en la retinopatía diabética proliferativa hay un crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos. Empiezan a crecer nuevos vasos sanguíneos que no deberían crecer ahí, no deberían estar. Pero crecen muy débiles, muy delgados, y al ser débiles y delgados, se rompen, y ese rompimiento causa hemorragias, ¿ya? Hemorragias, entonces, vamos a tener en los dos tipos de retinopatía diabética. A veces se confunde el alumno porque dice, en la no proliferativa no hay hemorragia, en la proliferativa sí hay hemorragia. No, en las dos hay, chicos. La principal diferencia, para que no se me confundan, es que en la proliferativa existen nuevos vasos sanguíneos. Hay un crecimiento anormal de estos. Pero en la no proliferativa, como su mismo nombre lo dice, no hay nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, en la no proliferativa, que es la más frecuente, encontramos aneurismas, ¿sí? Vasos sanguíneos debilitados, exudados duros debido al líquido intersticial que se ha quedado en la retina y pequeñas hemorragias de los aneurismas que se han roto. ¿Bien? Porque los aneurismas son como tipo globitos que crecen y se llegan a reventar. Entonces, existen hemorragias. Y en la retinopatía proliferativa también podemos encontrar hemorragias debido a estos no aneurismas, sino a estos vasos sanguíneos que han crecido y que han crecido tan débiles y tan delgados que también por la presión sanguínea se llegan a reventar. Entonces, cualquier tipo de hemorragia, exudado, mancha algodonosa, cualquier tipo de cuerpo extraño, por así decirlo, en la retina, que es esta capa sensitiva, pues obviamente va a causar una reducción drástica del campo visual, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Veamos rápidamente las etapas clínicas de la retinopatía diabética, ¿ya? Entonces en este cuadrito dice clasificación, la etapa, porque la retinopatía diabética primero obviamente aparece leve, luego ya sigue subiendo de grado, y veamos los cambios que se pueden encontrar a nivel retinal. Entonces hablemos primero de la retinopatía diabética no proliferativa, que es la más frecuente. Tenemos la etapa leve y la etapa moderada y severa, ¿no? En la etapa leve, en el paciente se pueden observar microaneurismas, microhemorragias, exudados duros y edemas maculares. Eso se puede observar en el fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética no proliferativa. En la etapa moderada y severa de un paciente con retinopatía diabética no proliferativa, observamos cambios en el calibre venoso. Las venas se vuelven más delgadas, más débiles. Las venas cambian también de forma, se vuelven más tortuosas. Hay isquemias retinianas como pequeñas calcificaciones y exudados blandos, ya como manchas algodonosas. Eso es en cuanto a la retinopatía diabética no proliferativa, que vuelvo a repetir es la más frecuente. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa, que es la menos frecuente y era en donde aparecían nuevos vasos sanguíneos. Y justamente en los cambios que se va a encontrar son esos: la neovascularización, básicamente del nervio óptico, ¿ya? Al lado del nervio óptico, neovascularización del iris también se puede ver. Miren que no solamente no abarca solo la parte retinal, sino también ya está abarcando otras zonas del ojo. Ojo con eso, hay que tener cuidado. Puede producir a su vez un glaucoma neovascular
una hemorragia del vitrio y un desprendimiento de retina. Entonces, miren qué importante la prevención para no llegar a todo esto. O sea, la retinopatía diabética no solamente me afecta lo que es la retina, sino que complica a otras estructuras oculares como el vitrio, el iris, el nervio óptico, y esto me puede llevar también a un glaucoma. Hay pacientes que tienen retinopatía diabética y glaucoma a la vez. Tiene retinopatía diabética y catarata a la vez, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro ya para hablar del diagnóstico? ¿Claro con los tipos de diabetes? Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, ya que ahora conocemos la diabetes, conocemos... Sí, Víctor, ¿quiere alguna pregunta? Sí, por favor. Usted mencionó después de 15 años que, digamos, un paciente lo tiene la diabetes, así esté controlada, o sea, siempre va a tener esos problemas de tipos de diabetes. Como Podría, sí, o sea, la OMS hace sus estudios y nos dice que después de 15 años los pacientes podrían tener algún indicio, no es que desarrollen la enfermedad en gravedad, sino que podrían tener un cierto debilitamiento de la retina, eso es lo que podrían tener, pero no es que desarrollen la enfermedad gravemente y queden ciegos, no, pero podrían desarrollar un poquito, un indicio de retinopatía diabética, pero no necesariamente que lleguen a quedar ciegos por eso. Gracias, Miss. Ya, así que no se asusten por ahí si tienen familiares diabéticos. Si están controlados no va a pasar nada, todo bien, pero siempre igual hay que prevenir. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto lo que es la diabetes, los tipos, ya conocemos que hay 3, existen otras también, pero menos frecuentes, que son las diabetes conocidas como enfermedades huérfanas o raras, ¿no? Y cualquiera de estas diabetes puede afectar y puede causar retinopatía diabética, pero sobre todo la tipo 1 y la tipo 2 mal controlada. Entonces, ya sé, profesora, ya sé cómo se hace el examen, ya sé que es una retinopatía diabética, ya sé qué tipos hay, pero ¿cómo lo diagnostico? ¿No? ¿Cómo el paciente va al oftalmólogo en este caso y el oftalmólogo dice, sí, señor, usted tiene una retinopatía diabética? El primer examen para diagnosticarlo va a ser definitivamente el fondo de ojo, ¿no? Entonces, primer tipo de diagnóstico mediante la exploración del fondo de ojo, ¿ok? Ahora, acá hay algo muy importante porque para hacer un fondo de ojo, ¿qué es lo que se necesita hacer en el paciente? Dilatar la pupila. Acá es lo que yo busco, dilatar. ¿Para qué? Para tener mayor campo visual al observar la retina. Ahora, hay como digamos una contraindicación en estos pacientes porque el diabético al tener un metabolismo muy lento, también el medicamento en algunos de ellos no hace efecto, chicos. Y o nunca dilata o demora en dilatar muchísimo, porque básicamente los dilatadores que se utilizan en oftalmología son la tropicamida, el ciclopentolato, que a su vez también son cicloplegiadores, pero ahorita no estamos buscando cicloplegiar, ahorita estamos buscando dilatar, que son dos cosas diferentes. Pero estos tienen una acción máxima más o menos a los 30 minutos, 40 minutos de haber echado la gota, que ya debería de haber dilatado el paciente. Pero en los pacientes diabéticos se ha visto mucho que demoran en dilatar demasiado y algunos no llegan a dilatar, ¿ya? Es una como pequeña contraindicación, no todos, son algunos, pero como una pequeña contraindicación cuando se hace el fondo de ojo. Muy bien, pero ya cuando el paciente ha dilatado, pues se realiza el fondo de ojo, que puede ser con un oftalmoscopio directo, un oftalmoscopio indirecto, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, directo, un indirecto que es como un casco que me permite tener un mayor campo visual, generalmente eso lo usa más el oftalmólogo. También existe lo que son las cámaras retinales para tomar fotografías del fondo de ojo, mucho mejor todavía porque me da más campo visual. Cualquiera de los que usemos me van a dar ya indicadores de que el paciente está padeciendo de una retinopatía diabética, ¿no? Pero esto no es todo lo que se hace al paciente. Hay que ser más específicos y en este caso el oftalmólogo va a enviar una prueba que se llama la angiografía. ¿Y por qué la angiografía, no? Porque es una prueba que me va a estudiar específicamente la circulación retiniana, que como yo les había dicho en las primeras diapositivas, es lo que se afecta en la retinopatía diabética.
La retinopatía diabética es esta enfermedad que afecta la circulación sanguínea retinal. Entonces, no hay mejor examen que la angiografía ocular para diagnosticar una retinopatía diabética, porque la angiografía ocular me va a permitir a mí reconocer nuevos vasos sanguíneos anómalos que hayan crecido, hemorragias que hayan crecido, no que hayan, perdón, aparecido en el fondo de ojo, en la retina del paciente, exudados y todo. ¿Por qué? Porque la angiografía es un examen en la que se va a inyectar en el paciente, y eso también lo hemos visto en problemas de mácula. Se va a inyectar una sustancia de contraste que generalmente es la fluoresceína. En algunos pacientes se les inyecta verde de indocianina cuando son generalmente alérgicos al yodo, o existen también, como les dije, angiógrafos de solamente con filtros también, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero eso lo que me va a permitir a mí es, debido al contraste que bota este tinte, permitir ver si el paciente tiene algún tipo de hemorragia o no, o si está limpio, ¿ya? Entonces, para entender un poquito la angiografía, yo les he traído dos videos, un video específicamente explicando un poco lo que es qué es una angiografía, que justamente lo voy a explicar a un optómetra, porque nosotros los optómetras podemos realizar este examen, y luego un video más o menos del procedimiento. Les voy a dar play y me dicen si lo pueden ver, ¿ok? Un momento. Ojalá que se pueda. Creo que no. A ver, un momentito, si no les voy a compartir mi pantalla, porque parece que no. No lo ven reproducido, ¿verdad? No, Miss. ¿Ven? Ya, voy a compartir mi pantalla, entonces, a ver, un momentito, por favor. Me avisan, por favor, si ven la pantalla. A ver. Chicos. Sí, Miss, dice. Ya, ahora me van a avisar si es que lo escuchan, ¿ya? Le voy a poner play. Ya. Vamos a aumentar el volumen. En este apartado hablaremos sobre angiografía fluoresceínica. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya. En Ya. concreto, Listo. ¿qué es la angiografía ocular? ¿Cuál es el tipo de contraste que podemos hacer servir para realizar la prueba? ¿Cómo preparar al paciente? ¿El procedimiento y qué es lo que vemos en la angiografía? ¿Cuáles son las advertencias que hemos de explicar al paciente? Efectos adversos que pueden aparecer, así como indicaciones y resultados. La angiografía ocular es una prueba diagnóstica que consiste en fotografiar el fondo del ojo con una inyección de contraste en vena y con iluminación filtrada para poder desenmascarar alteraciones que no podamos observar mediante simple oftalmoscopía, directa o indirecta. Es una exploración dinámica que permite el estudio detallado de la vascularización y la perfusión de la retina y coroides. Permite así diferenciar un vaso normal de uno patológico en función del curso del contraste a través de los vasos de la retina. Se basa en la respuesta fluorescente del fármaco administrado. Los tipos de contraste que podemos encontrar serían, por un lado, la fluoresceína sódica, la cual se detecta al iluminar con luz azul y permite detectar alteraciones en la vascularización de la retina. Aquí tenemos un ejemplo de una retina patológica vista sin ningún tipo de filtro y cómo observaríamos la imagen tras la inyección con fluoresceína sódica e iluminación filtrada. En este mapa podemos ver la imagen de fondo de ojo de una angiografía fluoresceínica con diferentes patologías, como veis aquí indicadas.
A ver, chicos, que un ratito creo que se me fue la red. En este apartado, retina y coroides. ¿Lo pueden ver y escuchar, chicos? Sí, Miss. Diferenciar vaso normal de uno patológico en función del curso del contraste a través de los vasos de la retina. Se basa en la respuesta fluorescente del fármaco administrado. Los tipos de contraste que podemos encontrar serían, por un lado, la fluoresteína sódica, la cual se detecta al iluminar con luz azul y permite detectar alteraciones en la vascularización de la retina. Aquí tenemos un ejemplo de una retina patológica vista sin ningún tipo de filtro y cómo observaríamos la imagen tras la inyección con fluoresteína sódica e iluminación filtrada. En este mapa podemos ver la imagen de fondo de ojo de una angiografía fluoresteínica con diferentes patologías, como veis aquí indicadas. El otro tipo de contraste que podemos encontrar sería el verde de indocianina, que se utiliza cuando se quiere observar la vascularización coroidea. Con este contraste, junto con la iluminación infrarroja, se observa una mejor visualización de la vascularización coroidea, aunque el grado de fluoresceína es menor. En este caso, observamos un fondo de ojo en el que se ha realizado la angiografía con el filtro comentado, verde de indocianina. Igual que en la fotografía anterior, podemos observar diferentes patologías de fondo de ojo, como están aquí indicadas. Respecto a la preparación del paciente, es imprescindible firmar un consentimiento informado antes de realizar la prueba, por la necesidad de utilizar un contraste venoso. El paciente tiene que venir con la pupila dilatada. Normalmente se instila una gota de tropicamida en cada ojo cada 15 minutos, empezando 1 hora antes de la prueba. Se ha de notificar y registrar cualquier antecedente médico o reacciones alérgicas previas. Y en el caso de que haya alteración de la función renal, la dosis de fluoresteína a administrar deberá ser menor o se tendrá que consultar con el médico responsable para valorar si se puede realizar la prueba de forma segura. Para la realización de la prueba de la angiografía fluoresteínica, se inyecta el contraste de fluoresteína sódica en una vena del antebrazo. La sangre se mezcla con la fluoresteína y en unos 10-15 segundos alcanza los vasos de la retina. Al ser estimulado por la luz azul, la fluoresteína emite una luz intensa que permite el registro fotográfico. Se tomarán entonces fotografías con el retinógrafo desde el inicio de la inyección, hasta pasados unos 10 minutos. Las fotografías se tomarán más seguidas al inicio de la inyección, que correspondería a la fase de llenado arterial, y luego se pueden ir espaciando en el tiempo. Las fases que podemos observar durante la secuencia de la angiografía serían, en primer lugar, la fase coroidea, que coincide con el llenado de los vasos de la coroides y correspondería a los primeros 2-10 segundos desde el inicio de la inyección del contraste. Pasada esta fase, nos iríamos a la fase arterial, cuando se empiezan a llenar las arterias. Y seguidamente la fase arteriovenosa, donde las arterias se llenan completamente y empieza a intuirse el llenado de la vena. Por último, la fase venosa, cuando ya las venas se llenan del contraste. En esta diapositiva podemos ver el inicio de la secuencia de una angiografía fluoresteínica. Como veis, en las dos primeras imágenes son tiempos muy precoces y la imagen... Ya, acá chicos, para que observen, miren, como dice la señorita acá en el video,
se inyecta la fluoresceína va a demorar un pequeño tiempo en llegar al ojo, ¿no? Porque está bien endovenosa. A los cero, cuando se toman las fotografías, porque se toman muchas, todas las fotografías salen con el tiempo. ¿De qué tiempo es esa fotografía? Y acá tenemos que ser bien analíticos. Si ustedes son analíticos y así, les va a ir muy bien y van a saber reconocer. Por ejemplo, acá dice 0.5 segundos, ¿no? Y esta es una retina, profesora, se ve todo oscuro, sí, porque todavía no llega la retinografía, la fluoresceína, perdón, a la retina. Entonces, 0.5 segundos veo oscuro. Pero ya si yo me voy para acá y veo que dice 2 segundos, si soy muy analítico, puedo ya ver unos pequeños indicios, una pequeña iluminación que ya está llegando la fluoresceína a la retina. Y primero, ¿qué se llena, chicos? ¿Las arterias o las venas? ¿Dónde llega primero el medicamento? ¿Perdón? Arterias. A las arterias, ¿no? Entonces, acá 7 segundos no se observa tan bien y a los 10 segundos ya se va a ver mucho más, ¿ya? Entonces, las fotografías que se toman se van tomando rápidamente y cada fotografía me va botando el tiempo, en qué momento se ha tomado después de instilada el medicamento. Entonces, ahí quería especificar eso, ¿sí? Sigamos viendo el video. Que observamos es prácticamente negra y el contraste apenas ha llegado a la retina. No es hasta los 10 segundos aproximadamente que vemos cómo empieza a haber un poco de fluoresceína. En este punto sería donde empezaría la fase coroidea. Seguidamente empieza la fase arterial, donde podemos ver cómo las arterias... Eso, justo lo que le decía, miren la fase arterial. Sí, primero se llenan las arterias, luego las venas. 14 segundos vemos algunos indicios ya de las arterias que se van llenando, se van iluminando. 15 segundos se van iluminando mucho más. 16 segundos, 17, miren, es importante el tiempo en las fotografías. Ya, entonces estamos en la fase arterial. Se van llenando conforme van pasando los segundos. Fijaos en la primera imagen superior, izquierda, cómo empiezan a llenarse las arterias y la diferencia con la última imagen inferior derecha, que corresponde a los 17 segundos desde el inicio de llenado del contraste, donde las arterias ya están prácticamente llenas. Esta fotografía correspondería a la fase arteriovenosa, donde ya todas las arterias se han llenado y se empieza a intuir el llenado de las venas. Y por último, en tiempos más tardíos tendríamos la fase venosa, donde a partir de los 34 segundos aproximadamente, en este caso ya todas las venas se han llenado y conforme va pasando el tiempo, el líquido va saliendo y la imagen se va difuminando poquito a poco. Estas serían algunas de las advertencias que el paciente debe conocer. Al acabar la prueba, el color de la piel y de la orina puede aparecer de un color amarillento anaranjado. Se debe evitar la exposición solar en las próximas 48 horas después de realizar la prueba y se aconseja beber agua o líquidos para la eliminación renal del contraste. Advertir que presentará visión borrosa posterior debido a la dilatación pupilar y no se puede conducir ni realizar actividades peligrosas durante el periodo de visión borrosa. Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer serían náuseas, vómitos, picor y alteración del gusto. En raras ocasiones puede aparecer mareo, tos, cefalia o dolor abdominal. Y por último, en casos graves y excepcionales, se podría producir una reacción alérgica con dificultad respiratoria, alteración del ritmo cardíaco, de la presión arterial o shock anafiláctico.
La angiografía ocular está indicada en diversas patologías como podrían ser la degeneración macular asociada a la edad, TMAE, retinopatía diabética, enfermedades con oclusión vascular de la retina y algunos casos de inflamaciones o tumores retinianos. Por último, aquí podéis ver algunos ejemplos de imágenes de fondo de ojo de angiografía ocular. Este es un ejemplo de un paciente que presenta una coridiopatía serosa central en su ojo izquierdo. Sabemos que es el ojo izquierdo porque si localizamos el nervio óptico lo vemos justo a nuestra izquierda. Esto nos estaría indicando que hablamos de un ojo izquierdo y esta es la zona macular donde vemos esta zona de aquí, donde indicaría la lesión. En esta imagen podemos ver una isquemia periférica del ojo derecho, ya que los vasos no llegan a la zona más alejada de la retina, a la zona periférica. Se observa toda la imagen completamente negra, lo que nos indicaría pues, que no está llegando el fluido en estas zonas de aquí. En este otro caso observamos una isquemia sectorial del ojo izquierdo. Igual que la imagen anterior, toda esta zona de aquí que aparece completamente negra sería la zona que nos indicaría que no llegan los vasos y que aparece esta isquemia. En esta última fotografía observamos un caso de obstrucción de rama venosa con edema macular quístico en su ojo derecho y estos impactos que se ven en esta zona superior nos indicaría que el paciente ha estado tratado con láser. Muy bien, chicos, listo. Ahora, como hemos visto en la última parte, no solamente la angiografía obviamente va a ser para detectar retinopatías diabéticas, sino también nos sirve para detectar lo que son problemas retinales, coridopatías serosas, ¿no? Isquemias, todo lo que son problemas retinales que afectan la circulación, también nos va a ayudar eso, ¿sí? Ahora vamos a ver otro video del procedimiento, ¿ok? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Miss. Ya, a ver, les voy a poner, me avisan si pueden escuchar el video. Es un video más corto. Angiografía. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, listo, porque luego va a explicar un poquito, entonces sí me importa que escuche. Ya. Retinal fluoresceínica. Como su nombre lo indica, para llevarla a cabo se emplea una sustancia de contraste llamada fluoresceína sódica, que se inyecta al paciente para que a través de la sangre viaje hasta la circulación del fondo del ojo. El siguiente paso es estimular el contenido sanguíneo mezclado con la fluoresceína, lo que produce una emisión intensa de luz que permite el registro fotográfico de la circulación de los vasos de la retina y la coroides. Mediante la angiografía se pueden detectar anormalidades en el curso de los vasos sanguíneos y alteraciones de la retina. La angiografía retinal es un examen diagnóstico en el que mediante una cámara retinal se toman una serie de fotografías de los tejidos sensibles a la luz en el fondo del ojo. Este examen es indicado en pacientes con diabetes, hipertensión arterial,
obstrucciones vasculares, degeneración macular y tumores, para un óptimo diagnóstico y manejo de estas afecciones que alteran la visión del paciente. Listo, chicos, quedó un poquito más claro lo que es el procedimiento. Sí, Miss. Ya, es importante conocer este procedimiento porque es bastante interesante, es bastante importante. Porque como vuelvo a repetir, no solamente va a detectar lo que es lesiones de la retinopatía diabética, sino también lesiones por isquemias, por edemas, por retinosis pigmentaria, ¿no? Entonces, es bastante importante. ¿Y qué lesiones justamente podemos encontrar en la angiografía y en el fondo de ojo? ¿No? Como vemos en la diapositiva, podemos encontrar microaneurismas, podemos encontrar microhemorragias, podemos encontrar exudados. Entonces, ahorita les he traído yo unas imágenes para poder observar esto, ¿sí? ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? He puesto compartir la pantalla más grande. ¿Ya? Entonces, veamos las lesiones que vamos a encontrar. Primero, microaneurismas, ¿no? En el lado derecho tenemos lo que es un fondo de ojo de un paciente con microaneurisma, que son como pequeños puntitos medios naranjitas que se ven acá, hay que ser bien específico. Ese es un fondo de ojo normal. Y al costado estamos observando una imagen de una angiografía. Y como ustedes pueden apreciar, se ve con más claridad, con contraste, que justamente es lo que busca la angiografía, ¿sí? Estos puntos que son los microaneurismas, miren el contraste. Estos puntos anómalos que no deberían estar en el fondo de ojo, se pueden observar mejor en una angiografía que en un fondo de ojo normal. Acá también se observa, obviamente el oftalmólogo observa esto, pero al querer tener una mayor nitidez, resolución de la patología, entonces envía al paciente a realizarse este examen de angiografía ocular y claramente pues se ven los hemorragias, los microaneurismas con más claridad. Entonces existen también los microaneurismas, ¿no? Los microaneurismas son dilataciones de la pared capilar, principalmente cisaculares, ¿no? De los nuevos vasos sanguíneos, que se pueden formar por una dilatación focal de la pared capilar con ausencia de pericitos o por fusión de los brazos de un asa capilar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que van a aparecer nuevos vasos sanguíneos en el caso de la retinopatía diabética proliferativa, y como estos vasos sanguíneos nuevos van a ser muy delgados, como ya les expliqué antes, y van a ser muy débiles, van a tender a romperse, creando microaneurismas pequeñitos. Y estos se revientan y causan las hemorragias, como estamos observando aquí en este fondo de ojo, como estamos observando aquí al costado. Entonces, eso es todo lo que, cuando hacemos un fondo de ojo y en este caso angiografía, es lo que se encuentra en un diagnóstico de retinopatía diabética. También lo que son las hemorragias intrarretinianas, también acá claramente, ese es un fondo de ojo y claramente se observa pequeñas manchas rojas, que son las hemorragias intrarretinianas, ¿no? Pueden haber sido por microaneurismas, pueden haber sido por nuevos vasos sanguíneos que se ha dado, ¿listo? Exudados duros, también los exudados son como acúmulos de líquido que se han metido entre los tejidos de la retina y eso ha causado como tipo de pequeños quistes, calcificaciones, y eso va a ser como tipo cicatrices en la retina y obviamente va a afectar lo que es la agudeza visual del paciente. ¿Ya? Entonces todo eso es lo que se busca en un paciente que tiene una posible retinopatía diabética. Y acá vemos también exudados ya en otro fondo de ojo, ¿no? Nos dice que se deben a edemas crónicos localizados en la retina y se desarrollan en la unión de la retina normal y la retina edematosa, ¿no? Donde está acumulado todo este líquido.
están compuestos por lipoproteínas y macrófagos cargados de lípidos. Entonces, tienen contenido grasoso, ¿ya? Están situados principalmente en la capa plexiforme externa, que es una capa de la retina. Miren qué importante dato, ¿no? Los exudados están en la retina, sí, pero específicamente ¿en qué capa? En la capa plexiforme externa, ¿ya? Nos está ganando el tiempo, no quiero correr, ya porque nos faltan algunas diapositivas. Lo vamos a completar el día miércoles que tenemos sesión para poder terminar el tema, ¿ya? Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Está todo bien hasta el momento? Sí, Miss. Está bien. Sí,